El acta de la sesión número 27 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 28 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario da lectura a la cuenta. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. Señor secretario. Se ha recibido el siguiente documento para la cuenta. Oficio número 53 de fecha 10 de abril del diputado señor Pablo Lorenzini Basso, presidente del Comité de Evaluación de la Ley, por medio del cual solicita se informe de las leyes despachadas que la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena considere de mayor interés, con el objeto de que sean analizadas por el Comité en un futuro. Esa es toda la cuenta, presidente. Es un oficio del diputado Pablo Lorenzini, presidente del Comité de Evaluación de la Ley, por medio del cual solicita se informe de las leyes despachadas por esta comisión y considere de mayor interés con el objeto de que sean analizadas por ese departamento. En esa condición está el Instituto Antártico, presidente. Perfecto. El único. Ofrezco la palabra. Diputado Linco. Sí. La sesión tiene por objeto recibir en audiencia al señor Francisco Moreno Guzmán, subsecretario de Hacienda, y al señor Felipe Salaverry Risotto, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a fin que se refieran a la efectividad y la aplicación práctica desagregado por región de los incentivos tributarios y las leyes de excepción en favor de la zona extrema de nuestro país. Señor subsecretario, tenga la bondad de pasar y muy bienvenido. Saludamos nuestra comisión de zonas extremas y el subsecretario Francisco Moreno se va a integrar posteriormente a la sesión, porque está en este momento en otra comisión exponiendo. Así que bienvenido, subsecretario Felipe Salaverry, a sus asesores, y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quiero comenzar mi intervención tal como lo señaló mi jefe de gabinete la semana pasada, excusando mi ausencia en esa oportunidad, producto que el día miércoles regresábamos de Rapa Nui, zona territorio especial, no zona extrema, pero territorio especial, que requiere también la atención del gobierno del presidente Piñera, toda vez que se daba a conocer los resultados del plan de manejo de carga demográfica que la ley aprobada por el Honorable Congreso Nacional hace poco más de un año atrás entrega un mandato al Estado para la mantención, la ocupación, la sustentación del territorio especial de Rapa Nui. Sí, cómo no. Sí. Perdón, secretario, diputado Linco. No, es por si se está grabando esto, le explico, porque si hay alguna comisión que miran en las zonas nuestras, es esta justamente, en la zona extrema es. Esperamos que comience es por eso. Presidente, para aclararle al señor Linco, las comisiones no se transmiten en directo, don René, sino que se graban y después se colocan en distintos horarios en pantalla de la cámara. Pero se está grabando ahora. No está aquí todavía registrado la imagen, pero se está grabando. Le aseguro que se está grabando. ¿No está en directo? No está en directo. Sí, le entiendo. Se está grabando, aunque no aparezca en el televisor, se está grabando. Está en directo, diputado Linco, perdón. Está en directo vía Democracia en Vivo. No, pero ese es streaming. ¿Streaming? No. No sé, a eso se refiere, streaming. ¿Se refiere a streaming o a canal? Se está grabando en streaming, ¿no? Sí, se está grabando. Pero no se está transmitiendo en directo por televisión. Así que ponga su mejor cara porque lo están grabando. Dale. Señor subsecretario. Por favor, un tecito. Muchas gracias, presidente. Sé de la importancia que esta comisión, como hijo criado y nacido en zona extrema, la provincia en la región de Arica, Parinacota,
sé de la importancia de la comisión que usted honorablemente dirige y de la cual participan las señoras diputadas y diputados de esta comisión. Hecha la explicación, porque entiendo que puede haber existido alguna opinión contraria a mi o discrepante de la no presencia, pero siempre hay una prudente, razonable explicación. Esta es la cuarta vez que concurro a esta comisión de zonas extremas, que nos ha permitido recoger, primero que ustedes conozcan y escuchen lo que el gobierno del presidente Piñera realiza y trabaja de manera dedicada y constante con las zonas extremas de nuestro país, con los territorios especiales de nuestro país, y también con la permanente visita nuestra a las regiones de Chile. Me tocó hace algunas semanas atrás o meses compartir con el diputado Galleguillos por su intermedio en un programa de radio en la ciudad de Iquique, y compartimos las necesidades de la región de Tarapacá. Lo que nos convoca, si bien escapa en el sentido más profundo de lo que es el requerimiento hoy día de esta comisión, dado que es más del área o del interés o de la expertise del Ministerio de Hacienda, es decir, aquellos incentivos o beneficios tributarios que tienen las zonas extremas o los territorios especiales de Chile, principalmente las zonas de las regiones de Arica, Parinacota, Aysén, Magallanes y la provincia de Palena al interior de la región de los lagos, o la exención o la rebaja de impuestos a través de zona franca en la región de Tarapacá. Ha habido a lo largo de nuestro país una serie de incentivos de carácter tributario que han permitido invitar la inversión, y con eso la inversión principalmente privada, y con eso incentivar el desarrollo de nuestros territorios. Y en eso, solo a modo de introducción, presidente, pero insisto, que no es competencia directa de nuestra cartera de Interior, y tampoco, y menos de nuestra Subsecretaría de Desarrollo Regional, recordar el decreto 341 del año 1977, que identifica la zona franca de Iquique y Punta Arenas, la ley austral del año 1999, para el desarrollo económico de las regiones de Aysén, Magallanes y la provincia de Palena. Convengamos que es parte del inicio posteriormente de lo que hoy día conocemos como planes especiales de zonas extremas en estas mismas regiones, la ley Navarino para las regiones, para la región de Magallanes y Antártica chilena, la ley Tierra del Fuego para la misma región, el decreto ley 889 del año 75 para la región de Aysén y Magallanes, y después se extendió a otras regiones del país, principalmente para el incentivo a la contratación de mano de obra, la ley 19.853 del año 2003 para las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Los Lagos, Aysén y Magallanes, que crea la definición de zona extrema, sin perjuicio que una de estas regiones, dado que tiene algunos otros incentivos, no se le entregó un plan específico de zona extrema, como son el caso de Tarapacá, la ley Arica del año 1995, la ley Tocopilla del año cerca del año 97 para las comunas de Tocopilla, que establece una suerte de zona franca, un régimen tributario y aduanero especial, ¿ya? Para la comuna de Tocopilla. La ley 20.655, que actualiza y mejora algunos de los beneficios anteriormente señalados. La desgravación tributaria general de Ile Pascua, la ley 16.441,
la ley recientemente aprobada por el Congreso Nacional, la 20809 sobre el territorio especial de Isla Pascua, impuestos a los combustibles de menor cuantía también en la propia, esperamos pronto a una nueva denominación, Rapa Nui, Isla Pascua, la isla Juan Fernández, la ley 19931. Y me corresponderá ahora exponer. Perdón, presidente, que se me cayó la corbata. Perdón. Me queda un poco chica lo que en esta misma comisión, en 3 oportunidades anteriores, me ha tocado, por invitación de esta honorable comisión, comentar los planes de zonas extremas y los planes especiales que para efectos de esta subsecretaría, de este Ministerio del Interior, nuestra subsecretaría dispone. En ese sentido, presidente, tenemos una breve presentación que lo que hace es hacer un recordatorio de lo que han sido las 3 exposiciones anteriores en esta misma comisión y el estado de situación, el estado del arte a febrero del año 2019. Yo quiero aprovechar de recordar, presidente, a propósito de también una ley aprobada por el Parlamento, que es la Ley de Fortalecimiento de la Regionalización, la 21074, ¿está bien? Sí. Que en paralelo es parte o consecuencia de la Ley 21073, que permite la elección directa de nuestras autoridades regionales el próximo año, en octubre del próximo año, para que nuestras autoridades, el gobernador o gobernadora, tenga determinadas funciones, capacidades y atribuciones. Uno de los elementos sustantivos, a nuestro juicio, para el desarrollo de los territorios que permite la ley y cuyo reglamento ya fue publicado en febrero de este año, el reglamento de las zonas de rezago o zonas de oportunidad. Hoy día, lo que ha existido hasta la fecha es que por discrecionalidad de la autoridad se ha definido, con algunos parámetros medianamente objetivos, la definición o declaración de zona de rezago a algunos territorios del país, pero que muchas veces queda a la voluntad de la autoridad del momento, de la autoridad de turno, de la presión de algunos de algunas autoridades o de la comunidad por definir esta zona de rezago, que como muy bien sabe esta comisión, lo que hace es converger de manera más eficiente los servicios, los recursos y la evaluación de proyectos y la formulación de proyectos con una metodología que permita su rápida ejecución y su rápida intervención para que ese territorio pueda surgir y desarrollarse prontamente. En ese sentido, presidente, tal como lo señalaba, estos decretos que quedan muchas veces a la voluntad de la autoridad, la nueva ley permite, y el decreto que fue el reglamento, que fue publicado con firma del presidente de la República ahora en febrero del año 2019, va a permitir a las regiones, todas, incluyendo las que tienen planes especiales, a la luz de determinados antecedentes objetivos que pueden definir un territorio que tiene características para ser identificado como una zona de rezago, los gobiernos regionales proponer un plan de desarrollo de inversión para esos territorios por plazos determinados, que en una primera etapa son 4 años, al término del cual, si esos parámetros los dejé de cumplir o mejoré mi condición, yo dejo la zona de rezago porque salí de la zona. Si no los he cumplido, tengo otros 4 años, es decir, hasta 8 años. Eso va a ser muy importante para que las regiones de nuestro país, luego de la información que nosotros le entregamos a los gobiernos regionales a través de nuestra División de Desarrollo Regional, que dirige, quien me acompaña, María Pastroncoso, jefa de la división, bueno, y Juan Miranda, profesional de la misma división, le va a permitir a los gobiernos regionales también desarrollar en aquellos territorios al interior de su región, de manera especial, proyectos específicos para una rápida y mejor formulación. Dicho eso, estimado presidente, y por su intermedio a la honorable comisión, hoy día podemos decir con mucha satisfacción que en general los planes de ejecución de las zonas extremas de nuestro país se desarrollan con normalidad.
nuestras carteras, las carteras de inversión de estos planes en las regiones que he mencionado. Mantenemos un seguimiento permanente, estricto de su ejecución. Es evidente, y así lo señalé en las oportunidades que me tocó asistir a esta comisión, que hay diferencias en la calidad inicial de la formulación de los proyectos, en la ejecución y seguimiento, que evidentemente deben ser, no solo pueden ser, deben ser necesariamente perfeccionadas. Si uno compara el desarrollo de una cartera de proyectos bajo el régimen PETSE en Magallanes, cuya, y yo lo destaco, y lo comentábamos con la diputada Leuquén en una jornada de trabajo que tuvimos en Aysén hace un par de semanas atrás, con todo el gobierno regional, todas las autoridades regionales. Yo lamento, y aquí también, permítame, presidente, excusar, porque también hubo una opinión crítica que yo comparto y lo conversé con el diputado Alinco, porque el programa de esa visita a la región de Aysén era de 3 días, pero lamentablemente el presidente me solicitó una reunión al día siguiente y tuvimos que estar solo por media mañana, solo en la jornada de trabajo con el gobierno regional, y no pude acompañarlo como era mi deseo en el resto de las comunas que habíamos comprometido visitar y cuya agenda se tuvo que suspender en ese momento. Pero volviendo a las carteras de proyectos, evidentemente Magallanes logró definir una cartera de proyectos que se desarrolla hasta el día de hoy de manera eficiente, con mucha robustez, porque además definió pocos proyectos, pero importantes proyectos, a diferencia de otras regiones como en el caso de Aysén o el caso de Arica Parinacota, que definió una atomicidad de proyectos, no siempre necesarios para un programa de estas características, muchos de estos proyectos podrían haber sido financiados sectorialmente o hasta o incluso con fondos de nuestros programas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que son postulados por un municipio, como una plaza de 50 millones de pesos, pero que estaban en el plan, y como al estar en este plan, cuyo decreto es inamovible desde el punto de vista del plan, no se podía sacar o proponer nuevos proyectos y hacerlo más flexible. En esto, nuestros equipos profesionales han ido trabajando en los términos de referencia para desarrollar la evaluación de los planes a futuro, de modo de incorporar mejoras a futuras inversiones. Es decir, ver qué mecanismos se necesitan para que las carteras de inversión en las zonas extremas de nuestro país puedan tener cierta flexibilidad en su evaluación, una mejor evaluación, pero también que yo pueda reponer, posponer algunos o incorporar proyectos nuevos en los planes de focalización. Hoy día la Contraloría General de la República está desarrollando, faltó la N, mil disculpas, y Contraloría con mayúscula, una auditoría a los planes focalizando el estudio en Magallanes, Arica, Parinacota y Los Lagos, no así en Aysén. Ahí está el detalle del presupuesto aprobado por el Parlamento para la zona extrema, 90.000 millones de pesos aproximadamente para toda la cartera de proyectos en las 4 zonas. Voy a hablar de zonas más que de regiones, dado que Los Lagos es solo una provincia, no es toda la región. En el caso de Arica, el presupuesto inicial era 5.000 millones, a la fecha se distribuyó 14.000 millones de pesos. Y queda por distribuir, siempre de acuerdo a la ejecución que está llevando adelante el gobierno regional de cada una de estas zonas geográficas del país, cerca de 5.600 millones de pesos, lo que hace un total estimado al finalizar el año 19, el año presupuestario 2019, de 25.000 millones y fracción. En el caso de la provincia de Palena y Cochamó. Sí. Provincia de Palena y Cochamó, en la región de Los Lagos, la distribución es la que ustedes tienen a la vista. Ahí hay, si ustedes ven, hay una definición del 50% en lo que resta de las comunas aproximadamente, en lo que ya se distribuyó y lo que queda por distribuir, y la primera línea, obviamente, es el presupuesto inicial que aprobó el Parlamento.
Es interesante mirar en la lámina que sigue los proyectos. Recordar siempre que dado que estos planes partieron del año 2014 y 2015, 2014 y 2015, las carteras son fijas y lo que uno puede hacer es incentivar algunos, apurar unos o disminuir otros. En los proyectos por etapa, en el caso de la región Arica-Parinacota, los que están aún en prefactibilidad son un total de 7 proyectos, ya en ejecución, si ustedes ven, importante, porque ya estamos en la etapa final. Estos decretos finalizan los actuales decretos en los años 20, el próximo año, Arica-Parinacota, Aysén y Magallanes, y el año 22 finaliza el de Palena, que es el último. 21, perdón. ¿Y en qué año estamos? Bueno, sí, perdón. El año 20, 3 regiones y Palena el año 21. 2020, no en el año 20. Y esto es una demostración de ello, que están en la etapa final de su ejecución. 131 proyectos de un total de 185. Del total de los proyectos de inversión en la región de Parinacota, dígale que no estamos. Hay un importante aún. Lo que hace el fondo, los programas PETSE es, en algunos casos, es complementar lo que sectorialmente, a través, o sectorial, o Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el Estado dispone para estas regiones, y la explicación en montos está señalada en la lámina. El estado de situación, como les decía, de los 185 ya hay 78 terminados y el resto está señalado en la misma lámina. En el caso de la región de Palena-Cochamó, ha habido mayor debilidad en esta región en el proceso de ejecución de los proyectos. De un total de 368 proyectos en su estado de situación total, si uno mira, 242 no se han iniciado. Es muy difícil que una parte importante de esto se inicie. Y eso, en definitiva, es por lo que yo señalaba al inicio de mi intervención, que tal vez fueron proyectos donde, tanto desde el punto de vista técnico, profesional, como de la participación ciudadana, con lo que estos se generaron, eran iniciativas muchas veces a petición, pero que no tenían un sentido finalmente en la evaluación de los mismos como para haberse desarrollado de manera eficiente. Aquí también está un poco más repartido el efecto de la influencia PETSE en esta provincia. Casi la mitad ha sido por PETSE de ese total de financiamiento para estos proyectos. También uno mira ahí me perdí. Es que estaba terminando esta. Ya, ¿usted se adelantó? Sí, me perdí entre lo que estaba diciendo y lo que estaba leyendo. Permítame volver a la anterior. En el caso de la... Vuelva a la anterior, por favor. En esa. Aquí sí, lo que yo decía recién, el factor PETSE es mayor. Es bastante mayor en lo que es sectorial. Aquí se trató de que vía PETSE la provincia tuviese una inyección de recursos más eficiente, sin perjuicio de insistir y considerar que un importante número de iniciativas no se han iniciado aún y es muy difícil que estas se inicien en lo que resta del actual decreto que identificó la provincia de Palena como zona extrema. Ahora sí pasemos a la otra. Aysén, la región de Aysén, del general Carlos Ibáñez del Campo, hay un proceso de ejecución de 154 iniciativas. Esta está medianamente repartida entre lo que es sectorial y PETSE.
hay ya terminadas de estas 184, 65, 71 en ejecución, importante. Tenemos que considerar que algunas de estas que están en ejecución, el actual decreto, y aquí también quiero insistir, también un compromiso del presidente Piñera, y lo señalamos aquí, que estos programas especiales, independiente del nombre, con recursos especiales y con metodologías distintas para la formulación y evaluación de proyectos, el compromiso del presidente es que estos sean renovados con posterioridad a esta fecha del actual decreto. Y estos que fueron identificados y están en proceso de ejecución, evidentemente son proyectos que van a continuar. En el caso de Magallanes, ya lo decía al inicio de mi intervención, creo que ha sido el buen uso de un programa de esta característica, la definición pronta de proyectos de envergadura. Si uno mira, pocos proyectos, 36 proyectos, los otros tienen 180, 185 Arica, 184 Aysén como región. Aquí solo 36 proyectos, pero que le han permitido a Magallanes un mejor uso y un correcto uso de los recursos con proyectos de envergadura importantes que han generado polos de desarrollo importantes en la región. En ejecución hay 23 terminados por etapa. En el estado de situación hay ya 14 terminados de este total de 36. PETSE también aquí fue importante para el desarrollo de la región. 80-20 es el aporte que hace el programa PETSE, la relación. Muchas gracias, diputado Bartolú, por su intermedio, presidente. En materia de la distribución al 31 de marzo en millones de pesos de cada año, ¿no? Sí. Ya, muchas gracias, Juan. Recordar siempre lo que se decreta versus lo que se programa. Desde el año 2017, para marcar, había una programación de 103.000 millones para el año 2017 y finalmente se decretaron o se transfirieron 95.000. Hubo 7.000 que no se ocuparon. En el caso del 2018 fue un poco más, se habían programado 103.000 y se ejecutaron 91.000 con una diferencia, no son 20.000, está malo ahí. Es que está acumulado con los 7.000 del anterior, se va arrastrando. 13 más 7, ya, perfecto, perdón. Ya, después vemos eso. En el caso del año 19, hemos programado para este año 77.500 millones de pesos en los proyectos que están en proceso de ejecución, pero eventualmente es posible que se decrete un aumento a 90.000 millones. En el total de la programación de los últimos 4 años y con proyección al 2020 tenemos 450.000 millones de pesos programados en total para las 4 territorios especiales de zona extrema, con una posibilidad de decretar 415.000, un diferencial de 37.000 millones. Es decir, con bastante contundencia el proceso de ejecución presupuestaria por parte de los gobiernos regionales. Obviamente ahí hay un par de notas que ustedes las tienen a la vista. Si es que no hay copia, me comprometo queda aquí en la comisión y la Secretaría, por su intermedio, presidente, se la podrá entregar a cada uno de los señores parlamentarios. Los montos decretados obviamente se ajustan a la capacidad de ejecución de los planes por parte de cada gobierno regional, trabajo que se hace en forma permanente por parte de nuestros equipos profesionales con los de cada gobierno regional, y hoy día se trabaja con la Dirección de Presupuesto, la determinación de recursos para el año 2020, para los que están terminando el próximo año y para el año 2021 en el caso de los que concluyen el año 21, sin perjuicio de reiterar el compromiso de nuestro gobierno y del presidente Piñera de prorrogar la convergencia de recursos especiales para estos territorios especiales.
Nosotros tenemos la convicción que ha mejorado el trabajo coordinado de los distintos sectores. Hemos creado un trabajo en red entre las diversas instituciones presentes en el territorio. Yo creo que una de las principales falencias que nosotros identificamos en nuestro primer año de gobierno de este mandato del presidente Piñera, una suerte de descoordinación entre los distintos sectores que están presentes en un territorio a la hora de formular, evaluar proyectos y ejecutarlos principalmente. Nos ha permitido eso apalancar recursos, incorporando a la inversión pública que sustenta el plan de zonas extremas, inversión privada también con recursos locales, permitiendo que desde el propio territorio desarrollar mejoría en sus potencialidades. También nos encontramos con falencia en el capital humano existente en un territorio determinado, calificado para la ejecución de los mismos. Muchas veces había proyectos que no avanzaban en su proceso de licitación porque no había oferta que permitiera mantener un proyecto de estas características, y nuestros gobiernos regionales, actuando como unidades técnicas, han permitido atesorar, dice nuestra lámina, una experiencia mayor acelerando los procesos de inversión pública y la disminución de los costos. Materializar proyectos que sin el descriptor esencial no se hubiesen podido identificar, es lo que conversábamos al principio, que también importa para lo que yo comentábamos del reglamento de zonas de rezago, la metodología más laxa de costo-eficiencia, dado que en estos territorios la metodología permanente, normal de costo-beneficiencia sería imposible de desarrollar. En el proceso de descentralización que estamos llevando adelante en conjunto con los gobiernos regionales, también con la colaboración parlamentaria y política de las distintas instituciones, nos permite generar bases para un desarrollo mucho más sustentable, sostenible, permitir la capacidad que las propias regiones vayan mejorando su poder de decisión y de visualización de cuáles son los ejes de desarrollo futuro, permitir disminuir brechas de inequidad territorial, no solo con respecto a los centros de mayor desarrollo en el país, sino al interior de cada territorio, cuando vemos que una comunidad es más desarrollada que otra, desde el propio territorio, desde la propia región, desde su propio gobierno regional, sea posible contribuir al desarrollo de sus zonas que están más aisladas o rezagadas. Gracias, diputado Valtolú, de nuevo por su intermedio, presidente. Y creemos que en eso nuestro gobierno, el gobierno del presidente Piñera, sigue dando respuesta a la necesidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario Felipe Salaverry. Voy a ofrecer la palabra a los colegas. Aprovecho de preguntar, por ahí vi que había o no se había cumplido o había sobrado o no habían ocupado 7.000 millones de pesos. Me gustaría saber, digamos, a qué se dio eso. Eso como una primera pregunta. Ofrezco la palabra. Diputado Boric. Muchas gracias, presidente. Disculpe la demora, estaba en otra reunión. Yo tengo algunas dudas respecto de cuál es no la diferencia, o cuál es el aporte, cuál es el aporte diferencial que ha hecho este gobierno respecto al PETCE. Porque en Magallanes el monto estimado de los proyectos para el periodo completo de ejecución era del orden de los 460.000 millones de pesos. Y el 2018 se dejaron respaldados contratos por 180.000 millones, tanto en diseño como en ejecución. Y hasta donde yo tengo entendido, por favor, corríjame si me equivoco, el gasto que tiene la región en este momento viene casi exclusivamente
de los proyectos del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas en ejecución. Yo concuerdo con usted, subsecretario, en que en Magallanes, afortunadamente, respecto a este tema se hicieron bien las cosas y hubo una visión estratégica de dar un salto adelante en infraestructura, y por eso se privilegiaron pocos proyectos por sobre como un picoteo de muchas cosas, y por eso tuvimos solo 36 proyectos grandes que son muy bien valorados en la región, en particular en materia de infraestructura pública. Pero la información que tengo es que este gobierno no ha continuado con proyectos que tenían el RS listo y aprobación del CORE, y que debían continuar con el financiamiento del PETSE, y que todos los recursos adicionales que debieran haber llegado a la región, producto de o con cargo al PETSE, no se solicitaron a la DIPRES. Y por lo tanto esa gestión se supone que la tenía que hacer el intendente, pero como hemos tenido 3 intendentes en un año, la verdad es que el intendente que llega saluda a todo el mundo que tiene que saludar, se va y empieza a saludar de nuevo y se va. Y entonces ojalá que ahora sea diferente con el señor Fernández. Pero la verdad es que en este momento, con la información que yo tengo disponible y que hemos solicitado a quienes estuvieron a cargo del programa de desarrollo de zonas extremas durante el gobierno pasado, es que se están deteniendo proyectos y que a lo más se está continuando con una suerte de gasto de arrastre respecto de lo comprometido anteriormente, pero no hay ninguna novedad en el fondo. Y por lo tanto, lo que usted nos presenta es el mismo plan de desarrollo de zonas extremas que se implementó en el gobierno anterior. Entonces, yo creo que parte de las preguntas que nos hacemos quienes somos parlamentarios de zonas extremas es cuál es el aporte diferencial, diferenciativo, no sé, que este gobierno tiene para con el desarrollo de las zonas extremas. Porque la verdad en Magallanes no se ha visto. No se ha visto tanto por los cambios permanentes de intendente, como en materia de proyectos emblemáticos, como por ejemplo la ampliación de la dársena, que nos permitiría tener un puerto que permita recalada de barcos de mayor tonelaje, y en particular con la puesta en duda del Centro Antártico Internacional, que eso es yo creo, una irresponsabilidad de orden de Estado, el no jugársela por la construcción de este centro que pondría a Chile a nivel mundial en materia antártica, y no solamente regional o nacional. Este es un proyecto que va más allá de las fronteras regionales. Entonces, quiero preguntarle por si es que está dentro de los planes del gobierno añadir más recursos. ¿Qué es lo que pasa que desde el gobierno regional no se han solicitado aún los recursos vía DIPRES? ¿Y cuál es la diferencia que este gobierno pretende hacer en materia de inversión en desarrollo de zonas extremas? Gracias, diputado Boric. Ofrezco la palabra para que después el subsecretario conteste todas las inquietudes. Diputado Valterú. Gracias, presidente. Saludar a nuestro querido amigo subsecretario hoy día, exdiputado. Ariqueño. Efectivamente, para nosotros como ariqueños nos alegra ver que el gobierno ha respetado los recursos económicos que estaban asignados para los planes especiales de zona extrema, llamados PETSEL, y que efectivamente a lo mejor falta mucho por programar para poder gastar los recursos económicos. Yo me alegro que el diputado Boric hayan privilegiado en su zona proyectos de envergadura, no cosas chicas, porque de verdad que eso amplía la base para poder tomar mejores decisiones en el futuro. Y yo me quedo con la cuenta que ha dado el subsecretario en cuanto a que los fondos están disponibles, que también el presidente de la República ha pensado en alargar, si no cumplimos la meta del año 2020, poder, ¿no es cierto?, traspasar al año 21 y 22 hasta total consumo de los bienes que nosotros tenemos disponibles para poder invertir. Así que me alegro de estar esta tarde aquí, escuchando al subsecretario que nos dé esta información, que por lo menos deja tranquila a la comunidad que estaba muy esperanzada, pero que no veía algún documento que tuviese, ¿no es cierto?, el respaldo para efectivamente creer que sí podemos gastar ese dinero. Eso
presidente. Gracias, diputado Bartolo. Ofrezco la palabra. Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Tal como lo señalé al inicio de la intervención y lo que ha sido el compromiso del presidente con la zona extrema de nuestro país, y lo señalé con mucha convicción y con una mirada no solo política, sino también respetuosa, porque Magallanes hizo bien las cosas. Aquí no hay, y si uno dice, ¿qué más nuevo hay? No podría haber algo más nuevo en Magallanes si su plan estuvo desde el inicio bien orientado, a diferencia de las otras regiones. Si uno mira, podemos revisar rápidamente las primeras, rápido. Las primeras, la mira. Si uno mira, Arica Parinacota tiene 185 proyectos formulados, presentados, para distintas etapas. Algunos, mire, la gente decía, el año 2014, de estos 185, yo tengo listos para ser ejecutados 131. Tengo listos para diseñar 42. De esos 185, yo logré terminar, o he logrado terminar 78. Tengo en ejecución 43. Y los otros quedaron ahí en el limbo. Están en una etapa limbo. Si yo miro las otras regiones extremas, son exactamente igual. 180 proyectos, Aysén, bien digo, 184 proyectos de manera similar. Muy atomizado. En cambio, vamos a Magallanes, 36 proyectos. Y de los 36 proyectos, 14 yo tengo terminados, 17 en ejecución. En formulación 1, licitación 4. Me pregunta por su intermedio presidente, el diputado Boric, de manera muy asertiva, me dice, ¿qué pasa con el centro antártico? Por ejemplo, se postuló el centro antártico dentro de la cartera de proyectos a su diseño. ¿Cuál es la razón? Que no tiene que ver ni con la voluntad de la necesidad, que incluso es compartida por el propio presidente Piñera cuando estuvo durante el mes de enero en la región de Magallanes, creo que fue enero, el interés de un país que mira su continente antártico y donde parte del desarrollo principalísimo que tiene la región es con esa mirada. No se ha podido avanzar porque no se ha logrado identificar un modelo de gestión, más allá de la pertinencia que pueda tener una región como Magallanes para tener un centro antártico internacional. No se ha logrado identificar un modelo de gestión que lo sustente. Y podríamos terminar con la construcción de un centro antártico que termine siendo un elefante blanco. Es parte de los desafíos que tenemos que desarrollar en conjunto con las autoridades locales. Es decir, solo se pensó el diseño. Por lo tanto, no es efectivo, además, ahí sí que discrepo de la intervención por su intermedio del diputado Boric, no es efectivo, además, que se hayan postulado proyectos por 400 y tantos millones de pesos, 450.000, ¿no? Porque para el año 2019 el presupuesto fue de 4.000, con una distribución, dado los proyectos que están en proceso de ejecución, 17, de casi 26.000 millones. 13.000 que ya se distribuyeron y 13.000 que se van distribuyendo de acuerdo a las etapas de ejecución de los mismos. Y si uno mira en la lámina de los presupuestos programados y ejecutados, el año 2018 fue levemente superior. Estamos hablando de para el año 2019, este año, 30.000 millones aproximadamente programados, y para el año 2018, diputado por su intermedio, 32.000. ¿Por qué 2.000 menos? Porque hay proyectos que se van terminando. Yo creo que el gran desafío, insisto, reconociendo que de los planes de zonas extremas, el que mejor ha funcionado por los pocos proyectos que tenía, pero grande infraestructura, que era el incentivo principal de inversión pública, el de Magallanes, el gran desafío es cómo el ejemplo de alguna región permite mirar las otras.
Y por eso el gran sello que desde nuestro gobierno le hemos puesto y el gran desafío que nos hemos autoimpuesto es darle un valor agregado a los planes de zona extrema, un valor agregado desde el robustecer el capital humano que nos permita, tal como lo señalaba en las últimas láminas, el incrementar el capital humano calificado. Nuestros gobiernos regionales, con el apoyo desde el gobierno, nos ha permitido crear verdaderas unidades técnicas a los gobiernos regionales para estos procesos, permitiendo apalancar nuevos recursos, el incentivo de la inversión privada, no solo zonas de confort, desde el incentivo a la inversión pública que permite desarrollar los territorios, sino principalmente generar espacios de contribución desde el sector privado. Los planes de desarrollo de los territorios en general, particularmente la zona extrema, pero también de zonas de rezago, que son territorios especiales, requieren planes conjuntos, multisectoriales. Parte de ese sello que se había logrado en Magallanes no lo tenía el resto de las regiones. Es decir, había una inequidad en el desarrollo de estos planes con el resto de las regiones. Bueno, el valor agregado de nuestro gobierno es que ha permitido que el resto de los territorios especiales o de zonas extremas tengan expertise para generar bases de desarrollo sostenible para sus territorios como lo ha tenido Magallanes. Gracias, subsecretario. Diputado Baltolú. Gracias, presidente. No sé si hay una interpretación, pero a nosotros se nos dijo durante el proyecto PETSEL que una vez hecho la lista de necesidades para invertir estos dineros, no se podía cambiar. Pero yo estoy enterado que esto fue una lista y se firmó como un decreto supremo, claro, como una lista de supermercados. Y de verdad que quiero preguntarle por su intermedio, presidente, al subsecretario Salaverry, si se puede modificar estos planes, estos proyectos, si de los recursos que nosotros nos quedan disponibles podemos cambiar proyectos unos por otros, no pasándonos del tope, para poder mejorar. Por ejemplo, yo soy partidario de construir inmediatamente otro embalse, que es el del Ibircar, que no estaba programado, hoy día se está haciendo el Chironta, y por supuesto que necesitamos hacer como a toda costa. Tuvimos unos diluvios gigantescos para el norte, una riada gigantesca, y que necesitamos de verdad contener las aguas y además guardarlas para que no lo perdamos, dado que somos un sitio desértico. Entonces me gustaría saber si nosotros podemos, o si me puede mandar la lista de los que están, ¿no es cierto?, en el ministerio, cuáles son los proyectos que tiene asignado Arica para poder invertir esos recursos, y se los podemos modificar. Por ejemplo, en hospital, darle la categoría al hospital de Arica, que tenga todos sus instrumentales, porque la verdad que hoy día estamos con instrumental nuevo para los cardiópatas específicamente, pero faltan los recursos para las inmediaciones de donde está instalado el equipo, y que la gente está un poco molesta porque no hemos cumplido con los tiempos de entrega de la obra. Y justamente dice que está listo, pero el detalle, eso lo tiene que hacer el Ministerio de Hacienda, pero por su intermedio, si nosotros, además de estos instrumentales que tenemos, podríamos mejorar las instalaciones del hospital. Por eso me gustaría saber si nosotros podemos modificar esa como lista de supermercado que existió en un momento determinado, 6 años atrás, para poder hacer, como lo hizo Magallanes, grandes obras, principalmente. Gracias, presidente. Gracias, diputado Baltolú. Ofrezco la palabra. Diputado, ¿qué? Le aprovecho a recordar mi pregunta de los 7.000 millones que por ahí vi en una lámina que como que no se habían equivocado. Le pregunto porque ahora como también miembro de la Comisión de Hacienda, nos toca ver la ejecución presupuestaria. Entonces me preocupa cuando veamos saldos que quedan pendientes o que no se usan, porque si no van inmediatamente a Hacienda, digamos, los toman, digamos, presupuestariamente. Perfecto. Señor subsecretario. Muchas gracias, presidente. En el caso de recordar también lo que señalábamos al inicio,
las carteras de proyectos para los planes especiales de zonas extremas PETSE en estos cuatro territorios, 4 regiones, eran carteras, o son carteras cerradas. El origen y la manera, usted lo señala muy bien, fueron decretos, pero la propia Contraloría se ha pronunciado en que las carteras cerradas sin ninguna formalidad o formalización para un eventual cambio no existió, no se dio en su inicio un procedimiento que permitiera la evaluación de estos proyectos para la posibilidad de cambiarlos o incluso modificarlos. Uno podía mirar que algún proyecto era efectivamente mejor que otro desde el punto de vista del impacto social o el beneficio a la comunidad para el incentivo a la inversión público-privada y el apalancamiento de recursos, como lo que usted señala. Piense usted que el embalse de Chironta nació incluso previo como modelo de proyecto previo a los planes especiales de zonas extremas, y han pasado a un par de gobiernos, 2 o 3 gobiernos, varias leyes, dependiendo del impulso. Bueno, se acaba de abrir, creo que el túnel, o está pronto a abrirse el túnel. Bueno, y hay que partir, no, pero por lo tanto, el gran desafío y lo que nuestros equipos con los gobiernos regionales han ido desarrollando es implementar procedimientos objetivos de evaluación que permite efectivamente lograr lo que usted señala. Y dado que en el caso de los de 3 de estos planes terminan el próximo año, en esta segunda versión que nosotros esperamos proponer en estas zonas especiales, procedimientos objetivos de evaluación de los proyectos y la posibilidad de aquellos proyectos que finalmente, habiéndose diseñado, pensado o propuesto para los planes de zonas extremas, efectivamente si no dan la rentabilidad que se requiere desde el punto de vista de la eficiencia, no del beneficio, eventualmente poder cambiarlos, modificarlos por otros proyectos que efectivamente en un momento determinado se requieran. Y en eso estamos trabajando, para que esta cartera cerrada no siga como tal, sino sea un proceso dinámico. En relación a su pregunta, presidente, de la programación versus lo que se decreta, la gran diferencia en la ley de presupuesto de estos planes especiales de zonas extremas es que esos recursos no vuelven a la DIPRES, sino quedan disponibles en el propio programa de zonas extremas o en el plan de zonas extremas para el año siguiente. Esa es la gran diferencia con la no ejecución de recursos de otros programas de nuestra ley de presupuesto. Gracias, subsecretario. Aprovechamos, no sé si la diputada Amar quiere hacer una pregunta respecto a Magallanes, que el subsecretario ha hecho una exposición bastante. Sí, el diputado Boric está bastante preocupado de algunos proyectos y también de la estrategia, digamos, que se tomó, que Magallanes, por lo que nos expuso el subsecretario, concentró en la cantidad de proyectos más fuertes, mayores, pero no atomizó, digamos, como en otras regiones extremas, una cantidad enorme de proyectos, los concentró, en el caso, digamos, de Magallanes. Sí, no, yo tengo una inquietud, disculpen la hora, pero estaba también sí, está en paralelo en otra comisión. Sí, y ustedes lo saben. No, la duda, que no sé si la habrá preguntado acá el diputado Boric, pero yo tengo la duda con respecto a la continuidad, subsecretario, del PETSE, porque de acuerdo al PETSE, que estaría finalizando el año 2020, aún quedarían algunos proyectos que estarían sin financiamiento, y considero que el criterio metodológico que se utilizó para el PETSE nos ha permitido, ¿cierto?, tener esta mirada como más geopolítica y de zonas extremas. Entonces, consultar eso, o sea, ¿qué se sabe? ¿Está dentro de los planes el poder continuar con el PETSE en Magallanes?
Ya, muchas gracias, presidente. Efectivamente, diputada, como usted señala y lo comentábamos en nuestra intervención, el programa, estos programas y la mirada presupuestaria de carácter especial tiene una metodología de formulación, evaluación e intervención de proyectos que permite su mejor ejecución, sobre todo en territorios con menos densidad demográfica y cuyo costo-beneficio a veces la rentabilidad en las mediciones normales del Estado no dan, pero dado la metodología de costo-eficiencia aquí sí lo permite. Lo señalamos también en la lámina con respecto a la región de Magallanes, proyectos menos proyectos, pero de mayor envergadura, además han sido ejemplo para el mejor desarrollo del programa en Magallanes. Y tal como lo he señalado y lo hemos reiterado en esta misma comisión, el compromiso de nuestro gobierno, del gobierno del presidente Piñera, es la continuidad, independiente del nombre, de un programa de estas características que efectivamente permite el desarrollo de nuestros territorios, colaborar con la comunidad y los gobiernos regionales para el desarrollo sustentable de los territorios más necesitados de nuestro país. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Bueno, vamos a agradecer a don Felipe Salaverry, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, por su exposición. Va a quedar en nuestra comisión y vamos a llegar a cada uno de los parlamentarios para que, si hay alguna inquietud, puedan hacernos llegar o al subsecretario. Vamos a suspender por 5 minutos a ver si llega también el subsecretario de Hacienda que participó la vez pasada y quedaron algunas respuestas a las preguntas que hicieron los parlamentarios. Muchas gracias, señor subsecretario Felipe Salaverry, y a su aprovechen que dejarlo aquí en la comisión. Hay grupos humanos en Arica que quieren crear una segunda comuna, y me gustaría que el subsecretario se lleve la inquietud de si podemos entregar alguna información con respecto a este tema, porque es de mucha necesidad para la gente del sector de la Raúl Silva Enrique. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Se lleva la inquietud del subsecretario. Bueno, vamos a suspender por 5 minutos. Muchas gracias también a los asesores. Le damos la bienvenida al subsecretario de Hacienda, don Francisco Moreno, a su asesor, don José Riquelme, y la vez pasada, bueno, estuvo aquí esperando, pero estuvo el ministro Felipe Wolf, donde prácticamente nos consumimos prácticamente todo el tiempo de la sesión. Y en su anterior exposición, que fue bastante interesante, hubo muchas inquietudes y preguntas de distintos parlamentarios de la Comisión de Zona Extrema y Antártica Chilena, y vamos a ir directamente al subsecretario para que nos pueda ir respondiendo, para que los diputados que aprovecharon esa vez de preguntar sobre su exposición puedan, digamos, tener la respuesta del Ejecutivo. Bienvenido, subsecretario, y tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludarlo y por su intermedio saludar a los diputados y diputadas miembros de esta comisión. Tal como usted relató, hace 2 sesiones anteriores tuve la oportunidad de exponer sobre la efectividad y la aplicación práctica de los incentivos tributarios y las leyes de excepción
en favor de las zonas extremas de nuestro país, y lo que pretendimos en aquella oportunidad fue hacer un resumen de cuáles son los instrumentos hoy día vigentes. Luego de eso hubo una serie de preguntas, muchas gracias, respecto a las cuales me gustaría referirme a ellas. Partiendo, presidente, por su intermedio, las preguntas del diputado Gabriel Boric. Uno de los temas que propuso fue qué es lo que había sucedido con el Estatuto Magallanes. Y a este respecto entendemos nosotros que durante el gobierno anterior se realizó un trabajo de que básicamente participaron 56 entidades distintas, desde la Cámara Chilena de la Construcción, pasando por partidos políticos, gremios, la CPC, en fin, y elaboraron una serie de presentaciones y documentos, y acá obviamente pido al presidente por su intermedio que nos corrija o nos pueda agregar mayor información el diputado o la diputada a este respecto. Ahora, entendemos a través de los documentos que están en la Subsecretaría de Hacienda de que este trabajo no llegó a consolidarse en un documento acordado por los participantes, de que se expresara de alguna otra manera con una propuesta concreta. Tan así que tenemos este documento que es el Estatuto para el Desarrollo de Magallanes y Antártica Chilena. Fue una presentación que el Ceremi correspondiente de la época le reportó a la ex subsecretaria de Hacienda, y hay una serie de propuestas, también hay una descripción de cada una de las medidas de Magallanes, y la verdad es que lo que echamos de menos fue un elemento o un documento más definitivo. Ahora, nosotros encontramos también dentro de los archivos este plan, que es un borrador, un plan especial de desarrollo de zonas extremas. No tenemos claridad si esta es la última versión. Dice, segundo comité técnico, tiene como fecha el 31 de marzo del año 2016. Por su intermedio, presidente, me gustaría ahí que pudieran, tanto el diputado Boric como la diputada Mar, darnos mayores antecedentes. Y por parte nuestra, obviamente, está la disposición a estudiar. Hemos hecho una revisión, no exhaustiva, obviamente, pero sí, yo diría introductoria, con una serie de propuestas. Dentro de los documentos presentados hay 39 propuestas distintas, algunas con mayor detalle, con mayor fundamentación, otras que son más bien enunciados, y por lo tanto el compromiso de la Subsecretaría de Hacienda es poder analizar, ver, identificar qué es lo que se avanzó a este respecto. Yo soy creo firmemente en que un tema como la zona extrema forma parte de un proceso, y en este sentido, si hubo un trabajo de identificación y análisis, que es básicamente lo que nosotros realizamos en el Ministerio también, bienvenido sea para aportar con dicha información. De hecho, tenemos visita proyectada dentro de las próximas semanas con este fin, de modo de hacernos de los documentos correspondientes, de poder tener algunas reuniones en esa vía, de modo de ir entendiendo en detalle cuáles son aquellos elementos que es necesario poder modificar. Sabemos que algunos serán de vía administrativa, otros serán de vía legal, habrá que ver las oportunidades correspondientes, pero está a la disposición a ese respecto. Ahora, reiterar algo que comentamos la vez anterior, que justamente en el proyecto de modernización tributaria está incorporado la extensión del plazo. No se habla en específico de cada una de las medidas, sino que es básicamente la extensión del plazo para aquellas que vencen o tienen vencimiento en el año 2025, de modo tal de darle una proyección a la inversión. Sabemos que dentro de las decisiones de inversión, el hecho de tener el plazo del año 2025 tan próximo podría directamente afectar esas decisiones, y por lo tanto la idea es darle una mayor continuidad a todos aquellos que hoy día están desarrollando planes, programas y proyectos del ámbito privado, o aquellos que efectivamente tienen la proyección de hacerlo. Por lo tanto, estamos, por cierto, abiertos a conversar, ver, analizar, y desde la subsecretaría es parte de nuestro trabajo. Yo soy un convencido de eso. Tenemos una secretaria regional ministerial en la región, en las otras regiones tenemos asesores regionales ministeriales. Tiene una labor muy importante respecto a Ley Navarino y otras, por lo tanto queremos ir en esa línea. Presidente, en relación al tema de la zona franca de Magallanes, también por su intermedio fue pregunta del diputado Boric. Bueno, como Ministerio de Hacienda, obviamente nosotros qué decimos, que bueno, hubo medidas aduaneras
que tuvieron su auge en el pasado. Una de ellas es básicamente la zona franca, cuando la realidad del comercio internacional era absolutamente distinta, los aranceles y otros impuestos eran especialmente altos. Por lo tanto, estos regímenes de excepción y excepcionalidad aduanera tenían una justificación mayor. Sin perjuicio de ellos, creemos que aporta desde el punto de vista regional, y las cifras que nosotros tenemos, que son ilustrativas, no pretendo hacer una evaluación específica, pero sí, por ejemplo, señalar de que el total de ventas se ha mantenido constante en los últimos 4 años. Sin embargo, por ejemplo, la venta de automóviles entre el año 2016 y el 2018 aumentó de 6.000 a 8.000. Ahora bien, el otro dato interesante es que los aportes de la zona franca al gobierno regional pasaron de 305 millones en el año 2007, o sea, ya su buen de tiempo atrás, a 2.427 millones al año 2018. En relación a la zona franca de exención de Aysén, entre el 2014 y el 2017, presidente, más del 80% de las importaciones de la región fueron a través del régimen de zona franca. Y la administradora de la zona franca proyecta invertir, según lo que hemos podido apreciar en algunos documentos, entre 4 y 6 millones de dólares para disponer de nuevos espacios para locales, áreas de entretención y comida. Por lo tanto, si bien es cierto que las zonas francas, presidente, han perdido importancia relativa como un instrumento para fomentar el desarrollo a nivel local en zona extrema, siguen siendo una herramienta apta para ella. En relación, presidente, también por su intermedio el diputado Boric, sobre el DFL15, había una observación respecto a los montos finales y comparativos entre la región de Magallanes y la región de Aysén. Cabe señalar que efectivamente el presupuesto para el año 2019 de este fondo alcanzó en la región de Aysén a 986.000 millones versus en la región de Magallanes 542 millones de pesos. A este respecto, lo que nosotros señalamos es que un tema muy importante dice relación con las bases del concurso, las bases de concurso, que se privilegiaron los proyectos que ya se encontraban ejecutados por sobre los que están por ejecutar. O sea, la diferencia que nosotros encontramos en el DFL 15 de la región de Magallanes versus la región de Aysén es que el nivel de ejecución presupuestaria es mucho mayor y ha sido mayor en los últimos años en la región de Aysén en comparación a la región de Magallanes. Y creemos que hay un tema y muy importante que lo podamos analizar desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, y ahí haremos un trabajo con DIPRES a este respecto, porque es muy importante cómo se estructuren las bases del concurso. ¿Y por qué, presidente? Porque, claro, lo que se privilegiaron fueron proyectos que ya se encontraban ejecutados por sobre los que estaban por ejecutar. Por lo tanto, en esa continuidad que está reglamentada en el reglamento mismo, valga la redundancia, en el caso del DFL15, la región de Aysén, documento que es elaborado por Corfo, participa el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social y los sectores Minecon, por cierto, y representantes del sector productivo, tomaron esta decisión desde el punto de vista de la continuidad de la ejecución de los proyectos. Por lo tanto, presidente, si hay alguna diferencia, y eso es un tema respecto al cual nosotros abiertos a poder analizar, desde el punto de vista de las cifras relativas entre una región y otra, es básicamente por la forma en que está estructurado el reglamento del DFL15 a nivel regional. Respecto de la participación del DFL15 a nivel nacional, yo creo que es bueno citar estas cifras que a continuación voy a mencionar. En primer lugar, la región de Aysén aparece con un 32.9% de la participación relativa del DFL15 a nivel nacional. En segundo lugar es la región de Tarapacá con un 26.9%. Tercero, la región de Magallanes con un 18.1%. Cuarto lugar para la región de los lagos, las provincias de Chiloé y Palena. Y quinto lugar, la región de Arica y Parinacota con un 10.7%. Presidente, respecto a la bonificación a la mano de obra, el 889, básicamente acá nosotros lo que destacamos es que es un instrumento que tiene como objetivo la empleabilidad y la formalización de las relaciones laborales, y hay algo muy relevante, que es que para impetrar el beneficio, obviamente, el empleador debe demostrar el pago correspondiente a las cotizaciones previsionales y de salud a sus respectivos empleados, de modo tal que hay
podríamos decirlo así, una mejora en la situación previsional, de modo tal que es un elemento condicionante para que el empleador reciba este beneficio. Ahora, efectivamente hay otros instrumentos que tienen una distribución desde el punto de vista del beneficio diferente. Hay algunos que son mixtos, hay una parte que va al empleador y otra al empleado, y lo que nosotros señalamos como Ministerio de Hacienda que este es un instrumento que pretende la formalización de nuevos puestos de trabajo, y esto es una manera de poder enfocar el beneficio en los proyectos que futuros empleadores están pensando y proyectando para la respectiva región extrema. Presidente, por su intermedio, en relación a las preguntas del diputado René Alinco y Araceli Leuquén, el tema principal es zona franca de Puerto Aysén. Señalar que efectivamente esto es un compromiso, y más que un compromiso está la ley 20.655, una ley aprobada durante el gobierno anterior del presidente Piñera, y la verdad es que nosotros lo que estamos haciendo como ministerio, porque técnicamente y legalmente es parte de nuestras responsabilidades, es poder desarrollar este proyecto. Nosotros nos encontramos el 11 de marzo del año pasado con la situación de que se había comprado un terreno respecto al cual había muchas dudas sobre su nivel de utilización y sobre su adaptación a lo que significa la construcción de instalaciones de índole más comercial. Dicho lo anterior, lo que quisimos nosotros es tener la opinión técnica del Ministerio de Obras Públicas, para lo cual encargamos un informe de mecánica de suelos en este terreno de zona franca de la región de Aysén, y que fue entregado después de algunos meses de trabajo en los últimos días de febrero de este año. Presidente, yo le quiero dejar 3 copias para cada uno de los diputados representantes de la región de Aysén, de modo que puedan conocer en detalle. Lo voy a aprovechar, si me permite, para entregárselo aquí una copia a la diputada Araceli Leuquén, donde se da cuenta si el terreno es o no apto para los proyectos, independiente que hoy día no existe un proyecto específico determinado, y en este sentido queremos ser muy responsables. Tuvimos una reunión con el Consejo Municipal de Puerto Aysén, estaba por cierto el alcalde y todos los concejales, y el acuerdo unánime, me atrevería a señalar, es que debemos encontrarle un perfil lo suficientemente productivo a la zona franca, de modo tal que tenga un impacto relevante en el desarrollo económico de la región de Aysén. Dicho esto, organizamos un seminario con representantes del Banco Mundial. El Banco Mundial ha realizado algunas observaciones críticas justamente a la zona franca. Hay un estudio en particular, quizás no es una opinión global, pero sí nos interesa tener o recabar la mayor cantidad de antecedentes posibles. Hay un trabajo que se está haciendo con la zona franca de Iquique, de modo de recabar experiencias y definir en conjunto cuál es el perfil productivo que debiera tener una zona franca, de modo tal de no finalmente caer en un proyecto que no tenga impacto y que signifique finalmente pequeños avances o pequeñas cantidades de ahorro respecto a los vecinos y a los habitantes de esa región para bienes de consumo básico. Estamos todos de acuerdo, y en ese sentido fue la misma comunidad la que más abogó por este punto de poder transformar este proyecto en algo realmente relevante. Queremos ser responsables, queremos avanzar paso a paso. El tema del terreno efectivamente nos generó muchas dudas, porque tal como lo dijo el diputado Alinco en su oportunidad, no parecía que tuviera las condiciones de adaptabilidad para ser construido, pero vemos que, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad que hizo este informe, sí los tendría, y por lo tanto es un antecedente a considerar. ¿En qué estamos, presidente, con el tema de la zona franca? Estamos hoy día en la elaboración de las bases de licitación. Las últimas que dejó, o más bien las únicas que quedaron del gobierno anterior, fueron o tuvieron observaciones por parte de la Dirección de Presupuestos en la línea de las consideraciones que había realizado en su estudio el Banco Mundial. Estamos trabajándolo con el Ministerio de Obras Públicas. Hay un equipo en el Ministerio que está tratando de avanzar lo más rápido posible, de modo de generar lo antes posible esta base de licitación. Presidente, diputado Nino Valtolú, uno de los temas que también fue parte del análisis que tuvimos en la sesión anterior es sobre Soprodi.
nosotros estamos ya agendamos una reunión con Soprodi para mañana jueves. Tenemos una fecha que se viene, digamos, en poco tiempo más, y nos interesa mucho que tengamos una buena solución jurídica. Es por esto que luego de esta reunión que tenemos, va a ser acá en Santiago, sí, el día jueves, y ahí tenemos que ver si efectivamente la vía legal es la única posible para una posible renovación, y por otro lado queremos tener el mayor cuidado posible desde el punto de vista de la posible competencia que pueda darse sobre futuras sociedades que quieran participar en un procedimiento o en un proceso de licitación como es esta área de Soprodi. En relación a los temas de inversión en Arica, presidente, por su intermedio del diputado Bartolú, entiendo que el subsecretario Salaverry se refirió latamente, eso espero, sobre el plan de inversión de 1.700 millones de dólares que contempla 65 iniciativas dentro del plan PETSE. Tenemos nosotros la presentación acá, pero asumo que es básicamente la información que debiera haber compartido con ustedes el subsecretario Salaverry. Por su intermedio, presidenta, la diputada Sandra Mar, respecto a los recursos de PETSE para la región de Magallanes, entiendo que también fue tema de conversación con el diputado Salaverry. Nosotros tenemos acá un cuadro que considera para Magallanes un total de 17.357 millones, y la sumatoria entre las 4 regiones que cuentan con este plan llegaría a los 60.310 millones. Ahora, esto no contempla aquellos proyectos que están todavía en ejecución, por lo tanto es importante tenerlo presente. Y en relación, presidente, a las consultas que se realizaron sobre zona franca de Iquique, por su intermedio al diputado Galleguillos, efectivamente vamos a continuar participando en la mesa que hace ya 2 meses atrás se constituyó a través de Corfo. El día viernes 3 de mayo tenemos una nueva sesión, vamos a participar como ministerio, siempre en la línea de poder potenciar a la zona franca. Por cierto que el tema de la renovación de la concesión es algo que está en estudio, estamos también realizando la investigación correspondiente de modo de ver cuál es la mejor vía para que aquello se realice. Es ya un compromiso del presidente Sebastián Piñera, y estamos también interesados en que si hay una posible renovación, bueno, veamos cuáles son las modificaciones y la modernización que requiere un sistema de zona franca que ya está consolidado, obviamente, pero que tiene desafíos nuevos en función de los tiempos que corren. Presidente, eso es a grosso modo los temas respecto a los cuales se me consultó después de mi exposición. Tenía los detalles de los proyectos de inversión y de las iniciativas, lo podría dejar también acá con la Secretaría, pero abierto también a algunas nuevas consultas que puedan surgir. Pero entiendo básicamente que en relación a PETSE ya lo vieron con el subsecretario Salaverry. Gracias, presidente. Gracias, subsecretario de Hacienda. Me ha pedido la palabra la diputada Neuquén. Y lo que decía, ofrezco la palabra, y diputado Boric, que sean lo más preciso porque nos quedan 8 minutos. Diputado Neuquén. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer al subsecretario su tercera participación ante esta comisión y hoy día poder dar respuesta un poco a las consultas que le generamos en la primera instancia. La verdad es que hoy día para mí no es una preocupación zona franca. Yo sé que es un compromiso del gobierno, es un compromiso que se va a cumplir porque se ha adquirido y porque además yo he visto que hay un trabajo en terreno y hay que relevar la figura del asesor de Hacienda de la región de Aysén, que ha coordinado todas estas acciones entre municipios y en una comuna que es bastante compleja como lo es Puerto Aysén. Este proyecto no va a tener solo un impacto económico para esa provincia y esa comuna, sino que para toda la región. Y yo he visto trabajando muy bien al asesor de Hacienda en esa línea. Me falta de pronto ver un poco más la visión del Ministerio de Economía. Lo he reforzado ante la intendenta regional y en la última reunión que tuvimos con representantes de distintos gremios productivos, de la pesca, del comercio, del turismo. Creo que aquí se tiene que articular un poco más lo que significa desarrollo económico, y creo que el Ministerio de Economía, bueno, se lo hemos planteado también al ministro, es fundamental. Pero más allá de eso, subsecretario, solo contarle que el fin de semana recién pasado nos reunimos junto a
el intendente regional subrogante, el gobernador Pablo Galilea, junto a representantes de gobierno vinculados al sector económico, para trabajar en lo que no sé cuál va a ser el calificativo nombre que va a tener, pero una mesa de trabajo respecto a eventuales mejoras por instrumentos de incentivo a la inversión privada en una región que hoy día está pasando un momento un poquito difícil. Y en esa línea, comentarle que se está, o se trabajó, mejor dicho, en un documento que los mismos gremios quieren canalizar en la región de Aysén. Y por eso también quiero poner en valor que esté la disposición y la voluntad de Hacienda para estar nuevamente en la región, así como lo hizo con Zona Franca, subsecretario, para conversar con quienes viven en el día a día lo que significa desarrollar económicamente Aysén. Ponerlo solo en valor e informarlo, yo sé que ustedes están en conocimiento, pero informar respecto a que el resultado de esta mesa de trabajo tiene que ver con lo técnico, pero además con lo político, con el ir cumpliendo compromisos que se han adquirido con los gremios, y uno de los compromisos más fundamentales era lo que no había pasado hasta el día sábado anterior, que era conversar, dialogar frente a lo que eventualmente podría ser el que la semana pasada se legisle respecto a la modernización tributaria y tantas otras cosas, que eso también nos deja en un escenario bastante favorable en una región como la nuestra, que requiere de mayores incentivos a la inversión privada. Se lo quería comentar porque vuelvo a agradecer la participación de Hacienda, pero me faltaba ver más vinculado a economía, y ya lo hemos por lo menos canalizado los 5 parlamentarios de la zona de manera bien transversal, para que se entienda que esta mesa no puede ser una mesa más de trabajo, sino que tiene que tener un fruto y un resultado. Eso solamente, subsecretario. Gracias, diputada Leuquén. Diputado Boric. Tengo una duda, una duda técnica. Bueno, muchas gracias por su disposición, yo diría inédita, además, para esta comisión de tener a una alta autoridad tan presente. Ojalá que eso se mantenga y de verdad se reconoce y que se exprese en un compromiso con las zonas extremas que sea sostenido en el tiempo. Yo le había preguntado por el beneficio del 20% de la contratación de mano de obra. Quiero su opinión técnica respecto de si ve posible el traspaso directo, porque este es un incentivo tributario a quienes contratan en las zonas, en Magallanes. No sé si se aplica para las otras regiones, sí, para las regiones también. Bueno, para en todas las zonas extremas, que les devuelven un 20% de ¿cuál base? O sea, está en 180. Ya, entonces tenemos 2 puntos ahí. Uno, que tenemos que reajustarlo a la realidad. Deberíamos reajustarlo a la realidad. No sé si en eso está de acuerdo o no. Y lo otro, si es que es posible hacer un traspaso directo, por lo menos de parte de ese incentivo, a los trabajadores. Yo sé que es muy complicado la fijación de sueldo como en una economía de mercado, fijar sueldos. Entiendo que no es tan simple como decirlo, esto se traspasa y punto, porque después te lo sacan por otro lado. Pero quiero saber su opinión sobre cómo este beneficio pudiera llegar directamente a los trabajadores, porque en la práctica, como yo le contaba en la sesión antepasada, esto no sucede en casi ninguna empresa. Salvo en una que no entendía bien el beneficio y lo traspasó directo nomás, que era, creo que Ripley, si no me equivoco. Entonces, ver cuál es la viabilidad que ustedes le ven al reajuste, y 2, a entregar a hacer como una transferencia directa. Gracias, diputado Boric. Antes quiero prorrogar por 10 minutos para que puedan contestar la respuesta de su sociedad, porque nos falta un minuto para terminar la sesión. Se prorroga por 10 minutos. Diputado Baltolú, muy preciso. Sí, preciso. Es para explicar al diputado Boric, por su intermedio,
que este se llama Ley 889. Y esta Ley 889 era una ley para los industriales en la época, el caso Arica específicamente, y que han pasado años, y lo único que quedó de la Ley 889, que era la importación de insumos industriales, maquinaria, lo único que quedó fue esta devolución de la mano de obra, que correspondía al 17% en base al sueldo mínimo, pero que hace 6 años atrás aproximadamente, cuando se tuvo que renovar esta nueva beneficio, quedó estancado en el valor de 180.000 pesos y que solamente se iba a reajustar en base a la reajuste del IPC y no en base al sueldo básico del sueldo mínimo. Hubo una gran discusión, parlamentarios que querían que este fondo pasara directamente al trabajador, pero esto era una ayuda específicamente a los industriales. Ahora, si el gobierno tiene a bien de aumentar esa tasa, no sé si lo puede hacer. Indudablemente que podría ser un beneficio para siga como está los empleadores y la otra parte puede ser traspasada, pero es muy difícil, yo creo, traspasárselo a los trabajadores porque no sé cómo se podría interpretar la ley. Entonces, pero para explicar la historia a la gente que nos está escuchando, de dónde salió ese 889, que era una ley mucho más grande en el tiempo de que Arica era protegida bajo los aranceles aduaneros cero y el resto del país importaba con 100, 200% de impuestos de aduanera, y en ese sentido Arica tiene una ventaja y después se acabó todo. Creo que fue el año 76, por ahí, que se acabó todo el beneficio porque terminaba el ciclo del 889. Eso era para dar una explicación de dónde salía este 889. Gracias, diputada Bartolú. Subsecretario de Hacienda. Sí, gracias. Gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, contestarle a la diputada Leuquén. A nosotros como ministerio nos interesa mucho hacer un seguimiento y un acompañamiento a las regiones enfocado en su desarrollo productivo. Es por eso que en el mes de febrero y marzo estuvimos en varias regiones de nuestro país justamente comentando los resultados del INASER, y que el resultado de la región de Aysén fue de un crecimiento un 3,1%. Tuvimos un crecimiento a nivel nacional de 4%, la región de Maule tuvo un 11,5%, un crecimiento muy alto. Y bueno, lo que hemos estado haciendo es básicamente identificar cuáles son las causas, más del dato numérico, y en este caso, por cierto, que hay muchos espacios para seguir trabajando. Tan así que en conjunto con el Ministerio de Economía tenemos ya con la fecha definida para la segunda semana del mes de mayo una visita. La idea es reunirnos con esta instancia, con la mesa público-privada. Entendemos que tuvieron una reunión el día sábado o domingo, si mal no recuerdo, y poder analizar y ver cuáles finalmente son aquellas medidas que desde el punto de vista del gobierno central podemos nosotros colaborar y participar en conjunto de modo de poder mejorar las condiciones. Si bien es cierto, ya hay una mejoría y nos alegra aquello. Por lo tanto, está el compromiso de la segunda semana de mayo, continuar con las conversaciones que tuvimos durante el año pasado. Hay un trabajo muy importante que está desarrollando el Ministerio de Economía también a través de sus distintos servicios relacionados, y quiero citar el caso de Corfo porque me parece que es algo muy importante. Tuve la oportunidad de conocer algunos proyectos que están siendo financiados con algunos de los fondos Corfo y ha sido sumamente positivo conocer la experiencia y por otro lado ver que están generando un cambio desde el punto de vista económico. Presidente, por su intermedio al diputado Boric, sobre el 889, ya lo explicó de muy buena manera el diputado Bartolú, y efectivamente, claro, es necesario tener presente la figura de este beneficio que consiste en el pago al empleador de un monto equivalente al 17% de la remuneración bruta de cada trabajador dependiente. De 180.000, exactamente, hasta con un tope de remuneración de aproximadamente 220.000 pesos, que se fue reajustando, sí. Claro. Ahora, ¿qué es lo que quedó establecido en la ley 20.655? Que no se iba a pagar a las empresas condenadas por prácticas antisindicales en los 6 meses anteriores. Y esto fue algo que comentamos en su oportunidad, justamente también en la 20.655 se estableció que el beneficio solo se pagaría en las regiones de Aysén y Magallanes si las remuneraciones son un 20% superiores al salario mínimo y las empresas no estén condenadas por prácticas antisindicales. Esto fue parte de, o sea, se presentó una indicación en su oportunidad por un exdiputado
se aprobó y efectivamente el beneficio para Aysén y Magallanes es distinto de las otras regiones de zonas extremas. Efectivamente hay ahí, no recuerdo exactamente cómo se genera el reajuste correspondiente. Podría, por inflación directamente, claro, pero había alguna... por IPC, claro, exactamente. Pero... Exactamente. Y en el caso de, tal como decía, de Aysén y Magallanes, con este requisito. No tenemos hoy día como ministerio visualizado algún cambio a este respecto, y por otro lado señalar que sí, que hay otros subsidios, por ejemplo el subsidio al empleo joven y el bono al trabajo de la mujer, que el beneficio es dividido, o sea, hay una parte que es para el trabajador y otra que es para el empleador. La mayor parte del subsidio es para el trabajador en el caso del segundo. Ahora, este es un instrumento que efectivamente tiene una continuidad de tiempo, no se planteó una modificación a ese respecto en el año 2013, y sí creemos que en este caso específico no hace mucho sentido que se permanezca la figura del subsidio al empleador, de modo tal de poder asegurar la continuidad del empleo. En algunos casos puede haber un segmento de empleadores que tomaron la decisión en base a este subsidio, y con eso obviamente poder permitir que esta política pública siga, digamos, que tenga una profundidad mayor a ese respecto. Sin embargo, hay otros instrumentos que tienen una conformación distinta. Gracias, subsecretario don Francisco Moreno, y aprovecho, digamos, de reiterarle, así como fue manifestado por el diputado Boric, que realmente le agradecemos la exposición que ha tenido con la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena. Usted, diputada Amar, muy cortito. Porque... No voy a hacer ninguna pregunta, solamente un recordatorio al subsecretario que cuando planteó en las sesiones anteriores la mesa de trabajo en Magallanes, que yo le solicité que se pudieran incorporar los actores relevantes también de la comunidad. Y la verdad, agradecer al subsecretario, a su equipo, por la disposición que ha tenido, valorar la entrega, vino con toda su documentación, nos dio respuesta a todas las interrogantes que tuvimos en las sesiones anteriores, ha estado ya en 3 sesiones acá en la Comisión de Zona Extrema, así que agradecerle y valorar el trabajo que ha realizado el subsecretario en esta comisión, en estas sesiones. Eso. Gracias, diputada Amar. Efectivamente lo que está conversando al subsecretario, señalando que tanto el subsecretario como su asesor José Riquelme, asesor legislativo, han tenido una excelente disposición, y agradecerle, pero también lo dejamos comprometido para nuevos requerimientos, porque efectivamente esta comisión de Zona Extrema de Antártica Chilena tenemos bastante expectativa de que podamos efectivamente ayudar a estas zonas que requieren un compromiso mucho más activo y más importante por parte, digamos, de las autoridades hoy día de gobierno. O sea, yo creo que es bastante importante su presencia en esta comisión, como también en terreno en las respectivas zonas, tanto de Aysén, Magallanes, Chiloé y Palena, digamos. Pero es muy importante, digamos, de que los diputados puedan hacer sus preguntas y que sean respondidas como corresponden, cosa que de repente algunas comisiones quedan un poco en el aire. Así que le agradecemos, subsecretario de Hacienda, y a su asesor por tan excelente exposición, y sobre todo, como decía muy bien la diputada, y ya vamos con su tercera participación en esta comisión, y no en la última. Así que muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.